buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico de mitad de la semana. Hoy es un día muy especial. Empezamos el mes que a mí más me gusta, el mes de noviembre. Me encanta el mes de noviembre porque es el mes de mis cumpleaños y a mí sí que me encanta cumplir años. De verdad se los digo que, y más este año me encanta cumplir años porque cuando uno celebra los cumpleaños, lo que está haciendo es celebrando la vida, celebrando el regalo de vida. Qué lindo es poder decir gracias Dios por un año más de vida. Este es un mes precioso en el que para nosotros, valga la aclaración, el próximo domingo cambia la hora. Este horario no es que me guste mucho, pero es una bendición también, así que les damos el dato. El próximo domingo vamos a tener que adelantar o atrasar, ya no sé, pero cambia la hora. Vamos a volver a estar con el mismo horario de Colombia, que me parece súper chévere, eso sí me encanta. Así que nos vamos a poder conectar, ahora sí, a las 7:30 de la noche, todos los miércoles, y todos los domingos a las 11 de la mañana, en nuestro servicio de domingo. También es un mes que me gusta porque este mes, este país, celebra el Día de Acción de Gracias. Y una de las cosas que más me gustó cuando yo llegué a Estados Unidos fue eso. Me impactó esa fiesta porque en ese tiempo, ya hace 21 años, de verdad que cerraba todo el comercio. ¿Cierto, amor? Cerraba todo el comercio, la gente salía temprano a celebrar con sus familias. Era una fiesta súper linda. El Black Friday era espectacular porque uno veía de verdad la gente haciendo fila desde el día anterior, o no abrían los almacenes sino hasta la 1 de la mañana del siguiente día. Ahora sí ya trabaja todo el mundo, ya como todo se ha perdido el secularizado, se dice, se ha secularizado el Día de Acción de Gracias, pero igual me parece súper importante que tengamos un día en el año que paremos y pensemos en lo importante que es ser agradecidos, en lo importante que es poder decirle, Señor, gracias. Gracias por un nuevo año, gracias por lo que me has dado, gracias por las enfermedades que me has permitido superar, gracias por los momentos de crisis, gracias Señor, gracias porque eres tú quien está en control de mi vida. Gracias Dios, gracias por el regalo precioso de la vida, gracias Señor por la familia, gracias Señor Dios mío por la iglesia, gracias Señor Dios mío por el perrito que llegó este año a nuestras vidas. De verdad que qué bendición que es poder ser agradecidos. Y este país hace ese ejercicio una vez al año. Ojalá que países como Colombia, mi país, tuvieran en su calendario, así como cada lunes festivo, que es que en Colombia como todos los lunes son festivos casi, pudieran tener ese jueves, ese último jueves del mes, como una señal de gratitud. Yo creo que eso hace que las mentes se pacifiquen un poco. Una de las formas de poder llegar a tener paz es la gratitud. Porque mientras que haya queja, mientras que haya demanda, mientras que haya simplemente derechos y no deberes, la gratitud por poder tener las dos, va a ser muy difícil que lleguemos a la paz. Oro en el nombre de Jesús de verdad para que este mes, así tú no estés aquí en Estados Unidos, puedas unirte en esta festividad tan preciosa como es la acción de gracias. Entonces vamos a darle gracias al Señor por el regalo que nos da de empezar un mes nuevo. El Señor dice en su palabra que Él renueva, que hace otra vez nuevas sus misericordias para nosotros cada día. Y como cada día, los meses están compuestos por días, yo hoy le diría gracias Dios, porque este mes veré misericordias maravillosas para mi vida, para mi familia, para mis amigos, para ti, para tu familia, para nuestra iglesia y para este mundo. Porque Dios es grande en bondad y misericordia. Y lo que pasa es que nosotros no tenemos la dimensión de cuán grande es Dios.
Pero Dios es infinitamente grande. Es que no es así de grande. Dios no tiene una dimensión que podamos medir con nuestra mente humana. Pues imagínate que así de grandes son sus bondades y su misericordia. Así que debemos estar expectantes a ver esas misericordias y a ver su bondad. Y la única forma para ver la misericordia de Dios y la bondad de Dios es poder tener ojos espirituales para verlas. Porque los ojos que están velados, ¿saben lo que es un velo, cierto? Eso que ensombrece y no permite ver con claridad, eso es un velo, eso que se ponían las mujeres para ir a la iglesia, ¿cierto? Esos mantos que no las dejaban ver ni veían bien hacia afuera, eso es un velo. Y el velo lo que hace es desdibujar la realidad, no permitirte ver lo que hay más allá. Y la realidad para el cristiano no es lo que ve todo el mundo. La realidad para el que está en Cristo es lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo y lo que el Señor sigue haciendo. Entonces, si para el mundo en este momento es un momento de guerra, es un momento de incertidumbre, es un momento de temor, para nosotros los cristianos que se nos ha quitado ese velo, nosotros podemos ver que este es el tiempo de salvación, que este es el tiempo de conversión, que este es el tiempo de la verdad. Porque la luz brilla más en medio de las tinieblas. A veces es muy difícil ser luz en medio de la luz. Pero cuando hay tinieblas, y si pudiera hacer el ejercicio lo hacía, de apagar todas las luces y prende un fósforo. Esa simple llama ilumina de una manera impresionante. Pero si yo prendo un fósforo ahorita, eso no hace ni como, no iba a decir lo que le decía mi suegro. Esa pequeña llama no hace nada, ¿me entiendes? Pero la luz en medio de las tinieblas, ¿qué pasa? La ilumina, hace que se desvanezca. El problema es que no estemos siendo luz. Vamos a hablar y le vamos a dar paso al Espíritu Santo para que hable de manera clara, de manera contundente, de manera que quebrante, como dice su palabra, hasta lo más profundo de nuestro ser, y esa palabra nos transforme toda nuestra manera de vivir, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por el nuevo mes que comienza. Gracias por el mes de gracias. Gracias por la vida. Gracias por este instrumento que es Facebook para llegar del otro lado y abrazar a personas tan especiales como Gisela, a quien extraño con todo mi corazón, a Carmen Yu, a Ligecita, a Angelita, a Cecitar cuando nos ve, a Miguelito, a todas aquellas personas que aunque no estén aquí presentes físicamente, en el espíritu nos une el deseo de sentarnos a su mesa y ser servidos por el Señor. Nos une esta palabra en la cual hemos encontrado nutrientes que están transformando nuestra vida y nos están permitiendo ver que Cristo está en nosotros, que Cristo se manifiesta en nosotros. Gracias por eso, Señor. Hoy pongo delante de ti la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo no la conozco, pero tú sí, mi Rey. Tú la conoces, Señor, y desde el momento en que abrieron su boca para clamar a ti por ella, tú los escuchaste. Hoy oro para que no haya estorbo del enemigo, de las tinieblas, para ver la respuesta a la oración. Que no haya una ceguera espiritual en nuestros ojos que no nos permitan ver que ahí está la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, no nos des conforme a lo que necesitamos, Señor. Danos, Señor, conforme a las riquezas en gloria que hay en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hay poder de sanidad. Hoy oro en el nombre de Jesús para que en la vida, Señor Dios mío, de cada una de las personas que nos han pedido oración por el bebecito del bebecito de la vecina de Dorita, Señor.
Clamamos por ese bebecito que ha tenido tantas complicaciones, mi Señor y mi Rey. Oramos por la sanidad de Noemí, Señor. Solo tú sabes, Dios mío, por qué le has permitido esta prueba y solo tú sabes hasta cuándo, Señor. Oramos por la sanidad de nuestros hermanos, de Mafe, Señor, de su columna, de Álvaro, su hermano, Señor. La buena obra que comenzaste con ese trasplante, Señor, tú la perfeccionas, mi Señor y mi Rey. Oramos por cada necesidad física, Señor. Sopla aliento de vida sobre nuestras mentes y quítanos todo sentimiento de depresión, de desapego por la vida, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestras células se renueven, para que haya una transfusión continua de tu sangre sobre la nuestra, infundiendo, Señor, vida sobre cada célula, Señor, sobre cada tejido, Señor. Clamamos en el nombre de Jesús por el pastor de Canaán, Señor. Una palabra tuya es suficiente para sanarlo. Y tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano sobre su vida y para él eso es claro, Señor. Trae paz, trae sabiduría para su esposa, su congregación en este tiempo para ir conforme a tu voluntad en este proceso que se vive como familia, Señor. Añoramos su sanidad física en esta tierra, Dios, pero sabemos que en ti ya hay una sanidad eterna, Dios. Gracias, Dios. Delante de ti yo pongo la necesidad económica, Dios, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Sobreabunda, Dios, en nuestros hogares, no solo para nuestras necesidades, Señor, sino para poder compartir con otros, Padre bueno. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días, cuando terminé de compartirles lo que el Señor me había regalado acerca de esa paz que Cristo nos regaló, que dice su palabra que no nos dio una paz como la da el mundo, tratando de solucionarte tus problemas terrenales. La paz que Dios nos dio no nos soluciona nuestros problemas terrenales. Es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz que el Señor nos da es Él mismo. La paz es la presencia de Cristo en nosotros. Así que para mí fue tan reconfortante volverme a escuchar y poder saber que, wow, la paz no depende de nada ni de nadie, solamente de la realidad de Cristo en mi vida. Y tuvimos bastantes disertaciones acerca de del día de ayer, que el común de la gente, el mundo, el mercado, pero lo más tenaz es que entre los propios cristianos en las iglesias decimos, celebramos el día de Halloween. De hecho, eso ya es algo que no cabe dentro de la mentalidad cristiana. No porque seamos santurrones. Escúchame, yo le he dicho a mis hijas, disfrácense los 364 días del año porque los disfraces no tienen nada que ver. Cómense todos los dulces que quieran durante todos los días del año. Pero ese día específicamente, que para el mundo es el día del Halloween, radicalmente nosotros dijimos no. Y ya lo hemos dicho hace mucho tiempo. Y no les voy a decir, muchas veces dijimos, ay sí, harvest, la cosecha. Y como que trata uno de encajar dentro de esto para que no seamos no tan cool. Porque lo cool es que la iglesia, entre comillas, salga al mundo. Pero una cosa es que salga al mundo y otra que se contamine del mundo. Y escuché una frase ayer, no me acuerdo de quién era, pero la escuché en la W, que yo la escucho en las mañanas. Nada que ver con el tema cristiano, pero cuando escuché esta frase, a mí se me clavó porque tiene todo que ver con el cristianismo. Y se las quiero leer para darle pie a todo esto que el Señor nos ha regalado con Guillermo. Y decía así la frase, yo creo que te la mandé, ¿cierto, amor? No quiero decirla de otra manera, así que la voy a buscar. Mira lo que decía la frase que esta mujer dijo. Dijo, el problema no es que los malos siguen haciendo lo malo. Lo terrible, para ella decía, el problema es que nosotros los buenos lo normalicemos.
Tremenda frase, y se las voy a repetir de nuevo. Si puedes copiarla, mi amor, en el chat de la iglesia, te lo agradezco. Ok, mira lo que dice. El problema no es que los malos sigan haciendo lo malo. Ok, nosotros lo podríamos decir con relación al día de ayer. El problema no es que los que están en las tinieblas celebren las tinieblas. ¿Right? Lo terrible es que nosotros, los que estamos en la luz, normalicemos las tinieblas. Y eso fue tremendo. Y ayer yo estaba como calladita porque uno entra en una polémica que esto solamente puede llegar a traer convicción no de pecado, porque todos pecamos de diferente manera, ¿me entiendes? Sino convicción de una vida coherente, porque uno en la vida tiene que ser coherente. Así es. La creencia tiene que tener una coherencia con la vivencia. Y yo ayer me quedé muy calladita. Oigo, miro, observo, soy súper observadora. Pero hablé con alguien y me dijo, hablamos sobre la oración, hablamos sobre ciertas cosas, y al final me dice, mi hija se va a disfrazar. Y yo le dije, sabes que yo no creo que eso vaya al lugar. ¿Por qué me tengo que disfrazar cuando yo no estoy de acuerdo con una fiesta en la que se disfraza? ¿Sí me entienden? Y yo le decía, es como si yo ahora sé que toda esta agenda LGTBQ, WXY, toda esa vaina, está patrocinada por entidades tan poderosas, tan prósperas, tan cool, tan llamativas, como es el grupo de Disney. Ellos lo patrocinan. Ellos patrocinan todas esas cosas. Y yo esté diciendo, eso es el colmo, es que yo no estoy de acuerdo, pero todos los años se compran el pase de Disney para que sus hijos vayan y disfruten. Porque así de incoherentes somos. La platica que usted le invierte a Disney no se va para congregaciones, no se va para alimentar al huérfano, al pobre, no se va para eso, se va para poder seguir adelante con esa agenda LGTQRZ, todo el abecedario. Entonces, usted decide realmente si es coherente con lo que dice que cree o simplemente se deja llevar del sistema. Eso es tremendo, mi hermano, porque nosotros decimos, ay, es que en los últimos tiempos va a venir una persecución sobre la iglesia. Y creemos que esa persecución va a ser con palos, con fuego, pues, que van a quemar las iglesias. Y yo creo que eso sería lo de menos. Porque estaríamos alabando al Señor, adorando al Señor, y nosotros sabemos para dónde nos vamos cuando nos morimos. El problema es que el ataque sobre la iglesia realmente es que la iglesia normalice lo que para ellos es, como el 31 de octubre, que todo el mundo sabe que es Halloween. Y es tan así que ahora que nos sentamos al comedor, mi esposo me dice que uno de sus alumnos le dijo, o sus alumnos le preguntaron, él está trabajando en un colegio cristiano, es una bendición de colegio, y los niños vienen de un trasfondo cristiano, y le preguntaron a mi esposo, señor Hernández, ¿de qué se disfrazaron sus hijas? Y Memo les dijo, mis hijas no se disfrazaron. Nosotros no celebramos las tinieblas, nosotros celebramos la luz. Nosotros no celebramos la muerte, celebramos la resurrección. Y quiero entrar en materia. Vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14 en adelante. Mira lo que dice 2 de Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y uno dice, pero si yo creo en Jesucristo, yo voy a la iglesia. Una cosa es la creencia, y de eso hablé hace 8 días. Que hay una diferencia entre la creencia, entre creer, que la creencia la determina el hombre, pero la fe es un regalo de Dios.
Y es la fe la que transforma el corazón, es la fe la que te viene a redarguir y te dice, eso no es. Nosotros, el Señor nos dijo clarísimamente, no está bien. Y tan era así que yo le decía, Dios mío, por favor, ayer mi oración cuando iba en el carro era, Señor, te ruego que no venga ningún niño a pedir ningún dulce porque yo no le voy a dar. Pero qué jartera, la golpeadera y ¿me entiendes? A dar explicaciones. Y decía mi hija Gabriela, vamos a poner un letrero, no candies. Pero de verdad yo le oré al Señor de todo corazón y le dije, yo te pido, Señor, que no venga nadie a golpear a mi puerta, porque nosotros no convivimos con eso, no estamos de acuerdo con eso. Y yo no le voy a dar explicaciones a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero fue tan lindo que pasamos invictos. No pasó ni las moscas, el Señor fue lindo con nosotros. Y bueno, pero mira lo que dice acá, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Un incrédulo también es aquel que todo cree y en fin, nada cree. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz, escucha esto, cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Cómo me puedes decir que un día en que todo el mundo lo llama el día del Halloween y ve y busca de dónde viene el Halloween, ve y busca la traducción de Halloween, ve y busca las bases históricas, ay se me cachó, históricas y de lo que significa esta festividad, que no solamente es pagana, es del diablo? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y acá dice algo bellísimo. Armonía es que una cosa sale con la otra, en que el rojo sale con el negro, eso es armonía. En que, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Se lo comió él? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? O sea, ¿cómo puede cuadrar, cómo puede salir Cristo y el diablo el mismo día? A ver. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? No, hagamos una fiesta de Halloween. ¿Y qué clase de unión, escucha esto, puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan. Mira lo que dice acá. No te dice que ve y camines con los incrédulos a ver si los conviertes. Acá lo que dice es, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y te repito la frase, el problema no es que los malos, el problema no es que los incrédulos sigan haciendo lo malo o viviendo de acuerdo a su incredulidad. El problema es que los buenos, entre comillas, el problema es que los creyentes vivamos lo que viven los incrédulos o lo normalicemos. Ay, no, esa es una fiesta, nada que ver, los niños tan lindos disfrazaditos de princesas, porque es que si se disfrazan de princesas está bien, está mal si se disfrazan de monstruos, se disfrazan, el disfraz para el Halloween, el disfraz es al Halloween, tanto como la cruz es al cristiano, ¿puedes creerlo? Porque identifica una creencia, de eso es tenaz. Por eso, y ese día es un día alusivo donde el mundo entero le rinde culto a las tinieblas, a conciencia o en su ignorancia. Pero lo hacen. Es un acto físico de algo que creen creer o algo que creen, no, yo no creo en eso, pero es súper chévere. Es súper chévere. Y de esa manera pretendes evangelizar. Sí, que es que Cristo no tiene nada que ver con las tinieblas. Absolutamente nada tiene Cristo que ver con las tinieblas. Y voy a dejarte con otro versículo bíblico tremendo que está en Primera de Juan, en el capítulo 1,
en el versículo 5 al 7 y dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. Escucha esto, que ahí no dice que oímos de Pablo, que oímos de Pedro. No. Este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les declaramos a ustedes. Escucha esto. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Apague y vámonos. No hay nada de oscuridad. No, es que es una fiesta que debemos hacer las iglesias para invitarlos a todos para que se salven. Primero, las iglesias nos salvan. El único que salva es Jesucristo. Y la salvación es un regalo de gracia. De gracia. Así que no pretendamos hacer la obra de Dios con los instrumentos del diablo. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Y si algo se mueve en Halloween y el día de hoy, que es el Día de Todos los Muertos, ¿es hoy? Ay, que eso sí nos encantan los mexicanos, y las caras esas horripilentas de calaveras y las flores acá, esa vaina. Perdóneme, pero es que es algo tan claro, alusivo a la muerte, que cómo pretendes que como nosotros, teniendo la mente de Cristo, avalemos eso, normalicemos eso y hagamos la fiesta cool con mis amigos a ver si aquí las convertimos. Primero conviértase usted y viva de acuerdo a la mente de Cristo. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. ¡Wow! La verdad es una práctica. O sea, se hace en el día a día. No es que yo en la mañana declaro en oración cuánto te amo y vivo como se me da la gana. O como el mundo, o normalizo lo que el mundo hace y lo tomo como, it's okay. No estamos practicando la verdad si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Es que la palabra es tan clara. Así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es increíble. Como les decía, el problema de los últimos tiempos no es que vengan a incendiarnos la iglesia. El problema es que tenemos la iglesia grave, que nos han metido gato por liebre, que de verdad tenemos un evangelio totalmente tergiversado. Tenemos a Dios como nuestro sirviente. Dame, póngame, quíteme, hágame esto y sáneme, de todo, hágame. No, señores, Dios es Dios soberano y todopoderoso. Yo estoy al servicio del Señor. Y aun si tengo que dar mi vida por Cristo, debo estar dispuesta a darla. Ni siquiera tengo mi mente sellada con el Espíritu Santo para discernir un día de tinieblas y lo llamo como si fuera de luz. Como si yo pudiera cambiarle la connotación porque me disfrazo de cosas bonitas. Y disfrazo a mis chinos de cosas lindas. Y le estoy enseñando a mi niño que le estoy evangelizando desde pequeño, le estoy haciendo es una mezcolanza espiritual. Y me van a decir, pero el arbolito, pero el pesebre. A ver, mi vida. El arbolito y el pesebre hablan de Jesús. El Halloween habla del diablo. Habla del diablo. Y está bien, está bien. Si algún día Dios me redarguye por quitar el arbolito que duré años sin ponerlo, a mí me encanta, pero me parece lindo, me parece algo bonito. Como el Día de Acción de Gracias, poner sobre la mesa ese corno divino con frutas, me parece bello. Pero no le estoy haciendo alusión al diablo por ninguna parte. Pero días como los de ayer o como los de hoy, nosotros como cristianos lo normalicemos, eso sí me parece que estos últimos tiempos, estos tiempos de oscuridad, están oscureciendo la iglesia. Así que tenemos que tener cuidado, porque es cuando más la iglesia debe brillar, es cuando más nosotros tenemos que ser radicales, es cuando más debemos entender qué es la luz y qué es las tinieblas. El Señor los bendiga. Búscame lo que me va a comer este niño, el perro. Ay, no está pasando.
Ah, gloria a Dios. De verdad que es interesante hablar de la luz y de las tinieblas. Porque precisamente cuando el niño me preguntaba por qué no celebró Halloween, yo le dije porque si somos cristianos estamos celebrando algo que es totalmente opuesto a Cristo, a quien tú adoras. Nosotros celebramos a Cristo, que es la vida. Halloween está celebrando la muerte. Cristo es la luz, Halloween es la oscuridad, las tinieblas. Cristo es libertad, confianza, y Halloween es terror, miedo. Todo lo opuesto es Halloween. Por lo tanto, nosotros no podemos estar celebrando algo que se opone totalmente al mensaje de Cristo, a lo que significa Cristo para nosotros. Durante este año, en la clase de Biblia, en la escuela en la que trabajamos, estábamos viendo un libro que es Entendiendo la Cultura. Y hay un teólogo que se llama Richard Niebuhr, que escribió un libro que se llama Cristo y la Cultura. Y en ese libro él desarrolla 5 visiones de la manera como se puede abordar el cristiano o el cristianismo puede involucrarse con la cultura. Y de esas 5 visiones hay una que es la más apropiada, después de que uno analiza las 5 visiones de este teólogo, y se llama Cristo el transformador de la cultura. Sin embargo, hay otras que son interesantes porque tienen que ver con algunos mecanismos o con algunos comportamientos que nosotros como cristianos a veces realizamos o nos permitimos. Por ejemplo, la primera manera en que él analiza la manera en cómo Cristo se relaciona con la cultura, o más bien los cristianos se relacionan con la cultura, es Cristo contra la cultura. Y en Cristo contra la cultura es esa clase de gente que rechaza y se separa y se aleja de la iglesia. Simplemente se debe separar de ese mundo corrupto. Entonces los cristianos evitan, rechazan, se separan del mundo afuera. No quieren estar relacionados con lo que está pasando en el mundo. Y eso sería la visión de comunidades como los monjes del medioevo, que se separaban a vivir en un monasterio o se separaban o se metían a vivir en una cueva, porque allí había pureza y allí encontraban la santidad. En el día de hoy hay algunas comunidades como los menonitas y los Amish en el norte de Estados Unidos que decidieron vivir en la granja y no contaminarse con la tecnología, sino vivir separados. Eso sería esa visión. Y hay otra visión que es Cristo por encima, el Cristo de la cultura. Que ven como que la cultura es inherentemente buena y que no debería haber ningún conflicto entre la cultura y la verdad cristiana. Entonces, en realidad, los valores del cristianismo supuestamente deberían estar al lado de la cultura y aceptar la cultura. Pero ¿qué termina pasando? La mayoría de las veces que los valores culturales sobrepasan, absorben o afectan a los valores de Cristo. Y eso es lo que está ocurriendo en la mayoría de iglesias, diría yo, hoy en día. Y acá lo dice, dice eso es lo que está ocurriendo con el protestantismo liberal. ¿Qué es lo que se ve hoy? Las iglesias que quieren parecerse al mundo para atraer al mundo. Pero ¿qué pasa cuando tú te quieres parecer a la cultura para atraer a la cultura? La cultura termina sobrepasando los valores cristianos. Así es. Y termina pasando lo que tú estabas comentando al principio, la normalización de lo equivocado. La normalización del pecado, la normalización de los comportamientos corrompidos o degenerados. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con series como las películas de Disney, comerciales como los de Target, como los de Benetton o los de ventas de autos, que ahora ya no salen familias felices disfrutando de un paseo, sino que la familia que sale son 2 hombres felices juntos o dos mujeres compartiendo en intimidad en una cena, y ya se sobreentiende que son parejas homosexuales. En la película entonces aparece 2 papás o 2 mamás. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los niños están creciendo con una normalización de los comportamientos equivocados. Luego cada vez
va a ser más difícil distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por supuesto va a ser más difícil que tú hables con una persona diciéndole, mira, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Pero por qué? Porque está mal, eso es normal, todos lo hacen. Cuando, por ejemplo, en el salón de clases, cuando hay un niño haciendo algo malo y tú le dices, por favor, deja de hacerlo, pero todos están hablando. Sí, pero eso es el problema de ellos, el problema ahorita es contigo. Para tú, que yo me encargo de los otros uno por uno. El componente de la... exactamente, de lo que la mayoría, la presión de la mayoría hace sobre las personas. Entonces los niños de hoy ya no lo ven malo, y si aparece un comportamiento como un homosexualismo, lesbianismo, transgenderismo, lo que van es a apoyar el comportamiento, no van a tener ningún problema con este comportamiento. Incluso hoy vemos iglesias con oficiantes, presbíteros, usando una estola con los colores del arco iris y son declarados homosexuales o lesbianas, diciendo que eso está bien y que tenemos que dejarlos así porque Dios los ama. Y es verdad, Dios ama a todos. Dios ama al pecador, Dios ama a la humanidad. Pero precisamente Cristo vino para deshacer el pecado. Amén. Lo que odia a Cristo es lo que nos separa de Cristo. Y lo que nos separa de Cristo es precisamente el pecado. Y el comportamiento homosexual es pecaminoso. Amén. El cambio de sexo es pecaminoso. Amén. Así como el mismo Pablo lo afirma, los borrachos, los idólatras, los homosexuales, los mentirosos, los cobardes, están al mismo nivel, todos ellos dicen no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que practican, los practicantes de esas costumbres los que tienen esas conductas. Hay otra manera de ver a Cristo, que es Cristo y la cultura en paradoja. Vemos que no podemos interactuar al mismo tiempo, como que no sabemos cómo interactuar los cristianos en medio de la cultura. Vivimos entre el reino de Dios y el reino del mundo, aceptando algunos aspectos de Cristo, pero también aceptando algunos aspectos de la cultura, al mismo tiempo que rechazan otros aspectos de Cristo y rechazan otros de la cultura. Eso es como cuando uno va a un restaurante y ve el menú y entonces decide lo que le gusta y lo que no le gusta lo rechaza. Ven la Biblia y hacen lo que hicieron algunos líderes de la iglesia del siglo I, que la parte de la Biblia que no le gustaba le arrancaron las hojas y dijeron, este libro no va, a este libro tampoco, a este libro no. Y dejaron la Biblia vuelta simplemente un folleto, porque tomamos, como dicen en inglés, cherry picking, ¿no? Escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo desechamos. Sí, a mí me gusta Cristo, estoy de acuerdo con su obra en la cruz, Él perdonó los pecados, pero no estoy de acuerdo con que Él me exija que yo cambie. O no estoy de acuerdo con que Él me exija que yo sea un hombre normal. O no estoy de acuerdo con que Él me exija que yo tenga una vida sexual monógama. Y entonces empiezan a tomar lo que quieren y desechar lo que no quieren. ¿Cuál es la visión o cuál sería la visión correcta? Cristo, el transformador de la cultura. Amén. El cristiano debe ser un conversionista, aquella persona que busca transformar los valores y los objetivos de la cultura para que glorifiquen a Dios. Cristo vino para redimir la creación y como cristianos estamos participando en esa labor de redención, mientras que esperamos su regreso. Y dice que algunos de los más importantes exponentes de esta visión fue John Calvino, uno de los reformadores, y Agustín, uno de los teólogos amados tanto por católicos como por protestantes, que mira de la manera correcta a la iglesia yendo al mundo, a afectar al mundo, no al contrario, no dejando que el mundo afecte, contamine o transforme la cultura, que es lo que ha estado ocurriendo. Cuando vemos esos videos en YouTube de iglesias donde hay danzarines con poca ropa y uno dice, pero ¿esto qué? ¿Esto es una iglesia? Sí, ¿Esto es un servicio cristiano o es
un circo o es el Cirque du Soleil, porque parece más bien el Cirque du Soleil, un show de entretenimiento o una charla de motivación. La idea de compartir de Cristo es para que transforme la vida de las personas. Y como tú dices, podemos disfrazarnos otro día y está bien, pero específicamente el día que estamos celebrando la muerte y las tinieblas, pues no. Y tú sientas el precedente y dices, yo soy diferente. Amén. Yo soy radical. Obviamente hay gente que decide salir a las calles y se disfraza para evangelizar. Es respetable y si le funciona, pues está bien, siga haciéndolo. Pero para eso está los otros 364 días para que lo haga. Obviamente, si le funciona, está bien. Lo que me parece extraño es que en ese ambiente haya la posibilidad de que lo pueda hacer cuando todo el mundo quiere es estar disfrutando su disfraz, disfrutando su demonio, su Frankenstein, su Drácula, su hombre lobo, su Caperucita Roja, lo que sea. Además, yo no me imagino uno y el otro, Dios te bendiga, Dios te... o sea... Sí, lo que ha pasado cuando en algunos años anteriores lo intenté hacer es que la gente lo mira a uno como que, gracias. ¿Este a qué juega? ¿O es o no es? O sea, como que no son tomados seriamente como deberían ser tomados. La luz vino al mundo, dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Juan, y la luz y el mundo rechazó la luz. Voy a leer a ver si lo encuentro. En él estaba la vida, dice Juan 1, y la vida era la luz de los hombres. La vida y la luz son la misma cosa, mejor dicho. Cristo es la vida, Cristo es la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la aceptaron, las tinieblas no la comprendieron. Más adelante dice, el mundo lo conoció, pero el mundo lo vio, pero el mundo no lo recibió, el mundo no lo aceptó. Y hoy en día todavía la luz es la que destruye las tinieblas. Amén. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en tinieblas? Rechazamos la luz, porque estamos acostumbrados a lo oscuro, como dice el viejo merengue. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque el que no ha creído en el nombre del unigénito es condenado, el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz, eso es Juan 3:19. El juicio de Dios es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. ¿Qué es lo que ocurre en las tinieblas? En las tinieblas la oscuridad facilita lo oculto, facilita lo que se hace en lo escondido, eso que se hace y no conviene que se vea. Cuando se le habla a alguien que está en oscuridad acerca de la luz, lo que va a decir es, déjame que yo estoy bien aquí haciendo lo que más me gusta. ¿Por qué tienes que juzgarme? ¿Por qué me vas ahora a prohibir lo que yo hago? ¿Por qué vas a tratar de cambiar si me siento feliz haciendo esto? ¿Por qué si mi comportamiento no le hace daño a nadie? Déjame en paz. Esa es las tinieblas rechazando a la luz, porque las acciones son malas. Porque todo el que hace lo malo, Juan 3:20, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Eso no quiere decir que el que practica la verdad va a ir a la luz. Lo que está haciendo es una declaración del que ya está en la luz. En otras palabras, cuando yo estoy en la verdad, estoy en la luz. Y no importa que mis acciones sean expuestas porque yo sé que Él las ha limpiado. Amén. Para que sus acciones sean manifestadas, mis acciones las ve Dios, las conoce Dios, y Él me lavó de mis acciones malas. Lavó mis pecados. Luego yo puedo ir a la luz sin temor a ser expuesto, porque he sido comprado, he sido lavado, he sido redimido. Porque ahora esa luz habita en nosotros, que es Cristo, y esa La es la luz luz que ve Dios.
La que ve Dios es la luz de Cristo. Como dice el evangelista Fabián, estamos metidos en Jesús. Amén. Y lo que Dios ve es a ti en Jesús. Por eso es que Dios te acepta. Ajá. No porque tú seas buena, sino porque tú has sido rodeada de Jesús. Amén. Porque yo he sido incluido en Jesús. O como dice Pablo, hemos sido bautizados, o sea, inmersos en Jesús. Por eso es que podemos decir, yo morí con Jesús. Amén. Pero como si el que murió, el que sufrió en la cruz fue otro, Él. Pero por fe yo morí con Jesús. Y por fe fui a la tumba con Jesús. Y por fe resucité con Jesús. Por lo tanto, todo lo que ocurre en mi vida es por fe. Mi nuevo nacimiento ocurrió por la fe en lo que Él hizo en la cruz. Soy una nueva creación. O sea, mi espíritu ha sido recreado. Que estamos pecando todavía, que tengo todavía malos pensamientos, que todavía tengo deseos de matar a alguien de vez en cuando. Porque mi alma está siendo transformada todavía. Pero mi cuerpo espiritual ya ha sido redimido. Lo que todavía hace falta es redimir mi alma. Que es lo que dice la palabra cuando dice estamos siendo transformados de gloria en gloria cada vez hasta la estatura de Cristo. O sea, de la perfección del corazón de Cristo. Y por eso no es necesario el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, por acción del Espíritu Santo. Amén. Luego, el regalo más hermoso que el Dios nos ha dejado es el Espíritu que vive en nosotros. Y como decía el mismo evangelista, somos un templo viviente. Por eso ya lo sabemos, lo hemos dicho acá tantas veces, y nos lo recordaba el Fabián Liendo, que el templo eres tú. Y adoramos desde este templo. Ya no es un edificio, y como le dijo Jesús a la samaritana, es en espíritu y en verdad. Y como ya tenemos el espíritu, pues estamos adorando en espíritu. Mi cuerpo es un templo, porque aquí mora el espíritu de Dios. Y tengo la mente de Cristo, dice la palabra. Tengo la capacidad de adorar en intimidad. O sea que ya no tengo que ir hasta un lugar, porque el lugar es este. Si vamos al templo no es a buscar a Dios, sino a buscar la comunión de los santos, ¿verdad? A practicar la comunión, a adorar en comunión, o sea, a adorar como cuerpo a Cristo, a reconocer la obra de Cristo, a ofrecer acción de gracias. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios en el Antiguo Testamento, dice, nosotros ofrecemos un sacrificio vivo. Nosotros somos el sacrificio. ¿De qué? Pues de alabanza. Ese es el sacrificio de acción de gracias. Cantamos porque nuestro corazón está agradecido. Cantamos porque reconocemos lo que Jesús es, su belleza, su grandeza, su esplendor. Por eso decimos gloria. Y la gloria de Dios es eso, majestad, brillo, esplendor, perfección, todo eso involucra gloria. O sea, cuando le das gloria, lo que estás haciendo es reconociendo lo que Él es. En Juan 9:24, los judíos llamaron al hombre que había estado ciego y le dijeron, bueno, entrando en contexto, había un ciego y el Señor lo sana. Y entonces los otros le preguntaron, ¿y por qué estaba ciego? ¿Quién pecó, sus padres o él pecó? Y el Señor dijo, no, ni lo uno ni lo otro. Es para que Dios se glorifique en él. ¿Y de qué manera? Pues el Señor explica en este pasaje, a través de la ceguera de alguien, que Él es el que puede dar luz en medio de la oscuridad. Por segunda vez los judíos llamaron al ciego y le dijeron, da gloria a Dios, dime, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó, el ciego, que no conoce a Jesús todavía, que acaba de ser sanado, le dice, si ese es pecador yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Todos los que insisten en ser discípulos de Moisés
¿Qué les pasa? Les pasa lo que tú hablaste hace un rato. Tienen un velo que les impide ver la luz correctamente. El velo de Moisés impide ver la gloria de Dios. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Y entonces el hombre, el ex ciego, les dice, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios, está el ciego, que supuestamente es un don nadie, ¿no? Está hablando el ciego y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien le abra los ojos a un ciego de nacimiento. Si esto no viniera de Dios, si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Les dijo el ciego, tú naciste enteramente en pecados y nos vienes a enseñar a nosotros, fuera, fuera. Jesús oyó que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues tú lo has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Entonces le dijo, creo. Y lo adoró. Y ahí dice Jesús, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. La luz del mundo, o sea, el milagro que hace Él no es porque vino a hacer milagros, sino que cada milagro es una señal que demuestra quién es Él. Él no hacía milagros simplemente porque hacía milagros, sino que cada milagro representaban señales de lo que Jesús es. Para que los que no ven, vean. Tú acabas de ver físicamente, pero aún antes de que Jesús le dijera quién es, Él ya estaba enseñándole a los fariseos algo que ellos no habían sido capaces de entender. Y los que ven, que son ellos, se vuelvan ciegos, porque insistieron en quedarse con Moisés. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los que insisten en quedarse con Moisés tienen un velo en los ojos que no les permite ver. Cuando insisto en autojustificarme, cuando insisto en mantenerme bueno por las cosas buenas que yo hago, estoy con un velo al estilo Moisés. Y solamente se quita de mis ojos cuando me encuentro con Cristo, que es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Solamente este velo es quitado cuando venimos a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, entonces vemos. Y cuando venimos a Cristo, entonces hay luz. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Que el velo sea quitado. Y las tinieblas encontrarán la luz, porque es la luz la que tiene que derrotar las tinieblas. La luz es la que vence las tinieblas. El que ve ahora ha recibido revelación, la revelación del amor de Dios, la revelación del plan de Dios para contigo, que es redimirte. Amén. La revelación del plan de Dios, que es llevarte a como Él te soñó, que era lo que dice Génesis. Génesis 1, conforme a su imagen y a su semejanza. Volver a ese lugar en donde hay perfecta intimidad, comunión y amistad, dependencia con Dios. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, creo que de verdad estamos viviendo tiempos bien complicados porque le estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y les repito la frase con la que empezamos esta disertación, esta desilvanada conversación, y es que el problema no es que los malos sigan haciendo lo malo. El problema es que los buenos lo normalicemos. El problema no es que los que les gustan las tinieblas sigan viviendo en ellas. El problema es que nosotros, que somos luz, normalicemos las tinieblas. Así que lo único que yo te puedo decir es que la única forma de vivir en la luz es a través del Espíritu Santo, que renueva mi manera de pensar.
porque todos los días estamos expuestos a la contaminación de ideas, de posiciones, de cultura, de religión. Todos los días, todos estamos expuestos a eso. Y somos fácilmente influenciables, porque nacimos así. Nacimos para ser influenciados. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino somos creación del Creador. Y en el momento que el hombre peca y es destituido de la presencia de Dios, quedamos expuestos a influencias diferentes a la suya. De hecho, al haber escuchado la voz de Satanás, ¿qué fue a qué fuimos expuestos? A ser influenciados por Satanás. Pero en el momento que somos destituidos del terreno del Edén, no solamente quedamos expuestos a la voz de Satanás, quedamos expuestos a la voz del mundo y a la voz de la carne. Y festividades como las de ayer involucran las tres. La voz de Satanás, porque es una festividad pagana, absolutamente satánica. A la voz del mundo que te dice, it's okay, eso es una bobada, son dulcecitos, además lo disfrazan como para los niños. Y los que más hacen vainas son los adultos. Es increíble la cantidad, las fiestas no son para los niños, los fiestonones son para los adultos. Y la droga, lo que uno ve en esas cosas es una cosa absolutamente terrible. Y la carne que es condescendiente, porque la carne tiende a que sea satisfecha. ¿Me entienden? Entonces vivimos un tiempo donde tenemos que volvernos al poder del Espíritu Santo para discernir con el Espíritu lo que el Señor aprueba y lo que el Señor desaprueba. Porque yo les puedo dar 1000 argumentos sobre muchas cosas, pero solo el Espíritu Santo puede venir a traer una convicción profunda de lo que para el Señor es bueno o para el Señor es absolutamente fuera de su voluntad. ¿Entienden? Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el espíritu de revelación se avive en cada uno de los creyentes. Porque otra cosa que hace la iglesia es, venga, oremos, encerrémonos a orar. Pero ¿qué sacamos orando cuando nuestra vida es un completo opuesto a la fe que Dios ha depositado en nosotros? No te estoy hablando a la creencia, porque la creencia es algo que ajusta al hombre de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su ambiente, de acuerdo al momento que vive. Pero la fe es algo íntegro en todas las áreas de tu vida. Y este es este tiempo que para el mundo es de acabarse, para el mundo es de caos, para nosotros su iglesia es el momento de vivir en una mayor intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Que no nos disfracemos de cristianos. De verdad, yo oro para que dejemos de disfrazarnos de cristianos, porque es que a veces no necesitamos otro disfraz porque nos disfrazamos de cristianos. Es que yo soy cristiana porque yo oro y eso sí, y yo oro por todo el mundo. Y yo sé que le tengo miedo al cuento de la oración. Si no es porque Dios vino y me lo cambió así, yo tuve muchos hechos con la oración. Porque yo decía, ¿cómo es eso que yo le escucho a la gente orar 20,000 veces por la misma vaina? Como si Dios se complaciera, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar, no te lo sigue ahí. No, ese no es Dios. Y tiene que trascender esta vaina de la oración a algo superior. Hasta que Dios me dijo, la oración tiene que llevarte a conocerme. Porque la única forma que tú conoces a otra persona es hablando con ella, compartiendo con ella, haciendo unidad con ella. Y la oración tiene que volverse ese tiempo de compartir, de estar con Él. Y hasta que Dios cambió el chip de que era más importante escuchar lo que yo hablar, cambió mi tema de la oración. Pero te insto con amor a que en tu vida también le permitas al Espíritu Santo hablarte. Porque el cristianismo se vive realmente a través de la presencia del Espíritu Santo, que nos lleva a comprender a plenitud que en nosotros habita Cristo. Y que la única forma de no tener un disfraz cristiano,
a través de la oración, a través de congregarse, a través de el instituto bíblico, de la teología. La única forma de que realmente se vea en ti tu cristianismo es en la medida que tú muestres a Cristo. Así que, bendito Dios por permitirnos reflexionar sobre la importancia de pedirle más revelación. No ores por conocimiento. Pídele a Dios revelación. Revélame, Dios, en cada área de mi vida, que Cristo está en mí, que Él se quiere manifestar en mi vida, en mi rol de esposa, en mi rol de madre, en mi rol de amiga, en mi rol de trabajadora, en cada una de mis asignaciones. Señor, que yo mengüe y que Él crezca, porque nada es más importante para un creyente que se le note Cristo. Ay, pero es que estoy enferma. Sí, pero en medio de la enfermedad se te nota Cristo porque estás en paz, estás con gozo. Aún puedes decir como Pablo, si me muero es ganancia porque sé para dónde voy. Pero ¿cómo? Si me va a notar Cristo si le debo a cada santo una vela. Hoy tuve para comer. Hoy hubo alimento en mi casa. Este mes se pagó la renta. Ahí se te nota Cristo. ¿Quién te dijo que Cristo vino a darte carro, casa y beca? Cristo vino a manifestarse en tu vida. Ese Cristo crucificado, ese Cristo nacido en un pesebre, ese es el Cristo que se manifiesta en tu vida, lleno de poder y de gloria. Así que oremos. Padre, te entregamos esta noche en tus manos. Te pido que traigas revelación a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus inquietudes. Tú conoces, Señor, aquello con lo que están batallando en su mente, que tal vez le están diciendo bueno a lo malo, Dios. Solo tú lo conoces y solo tú puedes transformar ese pensamiento, trayendo luz y verdad que ilumine cada área de nuestra vida, Señor. Y que en nosotros, Señor, la manifestación tuya, Cristo, se vea en nuestras relaciones personales, en nuestro manejo del dinero, en nuestra nutrición, en nuestro descanso, Señor, para que sea un descanso reparador, vivificante y pleno. Te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Te esperamos el próximo miércoles a las 7:30. Ya vamos a tener la misma hora con Colombia. Y el domingo, acuérdate de cambiar tu reloj aquí en Estados Unidos. Y en Colombia nos vemos a la misma hora, a las 11 de la mañana. Gracia y paz sea con ustedes. Gracias.